Hola, aquí el Capitán Patapalo al habla. En esta semana de desconfinamiento bastante movidita en la que voy un poco a matacaballo y sin conseguir ponerme al día de todo lo que debería, he estado aprovechando para leer en los ratos de descanso, que también hay que descansar de vez en cuando, la antología Homenaje a Tolkien de el señor Martin Greenberg. Y la idea era pues hundirme un poco en las raíces del Señor de los Anillos, etcétera, de la mitología de la Tierra Media. Y antes de ponerme con la relectura pues de las novelas principales, de tanto El Hobbit, que seguramente lo releeré, como del Señor de los Anillos en sí mismo, Silmarillion y tal vez Los Hijos de Húrin de nuevo, bueno, pues quería leerme esta antología homenaje que me parecía una buena ocasión para releerla. La leí cuando era adolescente hace tiempo y ahora con la perspectiva de los años, ya con más lecturas de bagaje a mis espaldas y tal, pues me pareció un buen momento para revisitarla y ver qué nuevo jugo le podía sacar. Bien, el tema es que para el videoblog de hoy, más que hablar de la antología en sí, que ya reseñaré en Ocio Cero como tengo la costumbre, quería hablar del propio tema de las antologías de varios autores. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que en Saco de Huesos, desde su propia fundación, e incluso antes podríamos decir, ya que Calabazas en el Trastero arranca antes que la propia actividad editorial, hemos apostado por las antologías de varios autores y quizás merece la pena dedicar una reflexión al porqué de esta elección y explicar a los lectores qué interés encontramos precisamente en este tipo de libros. Yo sé que hay gente que solo le gustan leer novelas, sé que hay gente también que, aunque le gusten los relatos, suelen preferir que sean relatos de un único autor. Y bueno, las antologías de varios autores no suelen ser un libro objetivo para todos los públicos, cosa que yo considero que es una pena, porque francamente tienen muchísimo interés por ciertos elementos. Lo primero que querría decir es que mm, con mi natural escéptico no soy muy partidario de creer en esto de la antología con los mejores relatos los mejores relatos de vampiros, los mejores relatos de fantasía épica. Me parece un poquito exagerado como concepto. Ya creo que honestamente como lector, como editor, etcétera, es muy complicado tener una panorámica lo suficientemente rica como para arriesgarse a decir lo mejor salvo que sea un tema muy específico, ¿no? Lo mejor de Poe. Ok, de acuerdo, me he leído todo Poe y en mi opinión. Pero bueno, aún así me parecería muy aventurado y creo que no es un concepto particularmente interesante porque suele tener mucho marketing detrás y poca chicha la idea. Sin embargo, sí que me gustan mucho conceptos como este de la antología homenaje o como las antologías de certámenes literarios. Que ojo, de certámenes literarios o de convocatorias abiertas, para mí es un poco lo mismo. Que, ojo, en este sentido, no considero ni siquiera que la propia selección que se haga sea estrictamente la selección de los mejores relatos presentados. A ver, sí, evidentemente hay un factor de calidad que es determinante, es el que determina si los seleccionadores van a escoger esos relatos o no, es un poco lo que hablábamos en el videoblog anterior. Pero también hay el tema de la propia confección de la antología. Si hay una antología detrás, si lo que se quiere hacer es crear una antología detrás, muchas veces entran en juego factores como la variedad de enfoques o el interés de presentar perspectivas distintas sobre una misma temática. Esto, por supuesto, si nos atenemos a antologías de varios autores que a su vez tienen un hilo conductor, que tienen una temática común. Ese es otro tema del que hablaremos quizás en el próximo videoblog. La importancia también de que las antologías o los recopilatorios de relatos tengan un hilo conductor, tengan un tema común. Pero bueno, ya entraremos en ese tema. Como decía, cuando se hace una selección, por ejemplo, para un Calabazas o para un Sueños de la Gorgona o para muchos otros temas, aunque no sea el factor determinante primario, sí que es cierto que el tema de la originalidad de las perspectivas y el mostrar distintos estilos, distintos puntos de vista, distintas formas de abordar narrativamente el tema, es clave, es crucial. Hay casos extremos. Nos ocurrió
en el Calabazas, el trastero, Arañas, que se presentaron dos relatos muy buenos, ambos dos, pero que estructuralmente, desde el punto de vista de lo que contaban, de la narrativa propiamente, de la estructura narrativa, incluso del tono y la elección de personajes, eran muy parecidos. Era una cosa sorprendente. Los autores, estoy convencido de que no tenían contacto entre ellos, pero por este curioso fenómeno de la cultura colectiva, habían convergido hacia una misma idea y la habían terminado por presentarla de formas muy parecidas. Y los dos relatos eran muy meritorios, hasta el punto de que uno lo seleccionamos para el Calabazas en el trasteo de arañas, el otro terminó siendo publicado en otro libro, de la misma editorial, de Saco de Huesos. Eh, pero bueno, era un caso flagrante de convergencia evolutiva, podríamos decir, ¿no? Esto de que los delfines y los tiburones se parecen porque al final la naturaleza encuentra la misma solución a una misma problemática. Pues bueno, en literatura pasa también. A veces te planteas una historia, ¿cómo diría yo? Un nudo narrativo, una cuestión que quieres abordar a través de la literatura y la solución que encuentras como escritor pues es muy parecida a la que puede encontrar otro escritor. Pues porque, bueno, las posibilidades narrativas son aparentemente infinitas, pero bebemos de las mismas fuentes y utilizamos una serie de recursos que a veces pueden dar lugar a relatos muy parecidos. De hecho, esto es un tema muy curioso. Creo que había una antología, yo leí hace tiempo una antología en la que habían publicado relatos sobre cuadros, creo que era sobre cuadros u obras de arte, escritos por autores en distintas épocas, en distintos entornos, y era curioso constatar que algunos de ellos eran sorprendentemente parecidos. Y creo que había concretamente uno de Hoffman que era muy parecido a uno de Balzac, que a priori no son autores que deberían tener tantos puntos en común, y que sin embargo en ese caso concreto creo que era en torno a las obras maestras. A ver si encuentro la antología y os concreto otra vez. Pero vamos, la idea es que a veces hay esa convergencia. Bien, en las antologías en las que se recopilan relatos de distintos autores, uno de los elementos que les da valor es precisamente esa variedad de perspectivas. Y esto es muy interesante porque cuando intentamos leer sobre una temática, bien es cierto que a veces tenemos ganas de permanecer en territorio conocido. Es el tema este de que te gusta un autor y terminas por leerte todo lo suyo, pues porque sabes que te gusta, cómo lo enfoca, y simplemente quieres un placer lector. Pero a veces queremos profundizar más, sea, pues yo qué sé, el tema de los vampiros que habíamos dicho, vale, pues queremos ver nuevas ideas sobre los vampiros, el tema del vampirismo me interesa, quiero ver cómo lo han concebido otros autores, qué otras metáforas se encuentran, qué otros puntos de unión con otros temas de la literatura de terror, etcétera, qué otros recursos narrativos se pueden utilizar para poner en valor de nuevo todas las virtudes que tiene este monstruo clásico del panteón, etcétera. Esa es una de las gracias de las antologías colectivas. Otra de ellas, pues, es ver cómo se revisita algo que ya se ha creado. En esta de homenaje a Tolkien, ya lo comentaré en la reseña, es particularmente interesante ver que algunos han puesto el foco en, por ejemplo, los traumas de la Primera Guerra Mundial, algo que sin duda tuvo que afectar culturalmente a Tolkien y que tiene que tener algún reflejo en su escritura. Hay otros que han preferido poner más el acento sobre la nostalgia y sobre lo que implican estos mundos imaginarios, ¿no? Un poco esa añoranza de otros espacios y de otras fronteras. Hay otros que le han dado más importancia al aspecto de la naturaleza, al mensaje ecologista que está presente en la obra de Tolkien. Y en ese sentido, las antologías colectivas creo que son un modo muy interesante de volver a ciertas temáticas, de volver a ciertos lugares que conocemos ya, pero que podemos redescubrir precisamente contrastando esas facetas del prisma que nos brindan distintos autores. En ese sentido, pues creo que es un tipo de lectura muy valiosa. Tal vez no para todos los públicos, como decía, tal vez no para todos los momentos, pero sin duda muy meritoria. Creo que puede ser tanto una buena lectura para profundizar, como también una lectura ligera, en el sentido de que es como un aperitivo, ¿no?
estás comiendo cosas que te gustan y son pequeños bocados de distintos ingredientes que te atraen en sí, pero preparados de formas distintas. Entonces, aunque no todos te vayan a gustar igual, porque es imposible que todos te vayan a gustar igual, sí que en general te van a dejar satisfecho, visto que has elegido los ingredientes, la temática, digamos, y te va a permitir tal vez descubrir algunos que te gustan aún más y entonces ir tirando del hilo del autor o de la autora. Estaba yo pensando en Andersen, creo que se llama Kate Andersen, Karen Anderson, perdón. Karen Anderson, que con su marido Paul tiene un relato que me ha resultado muy interesante, que se titula Fe. Y bueno, pues te da ganas de seguirle la pista y buscas un poco y descubres cosas sobre el autor o la autora que no conocías antes. Y bueno, por esto merece la pena. Yo qué sé, a mí me encanta el maki sushi y a veces te coges un plato de degustación y tienes 20 tipos de maki sushi distintos, tienes la suerte ahí de compartir mesa con mucha gente. Y bueno, vale, al final descubres que el que más te gusta es el de toda la vida o incluso el infame este de surimi que no deberías comer porque, bueno, ya sabes que el surimi está hecho ahí con cualquier cosa. Pero bueno, te permite tener una visión más global y a veces, joder, descubres ahí que hay una cosa que no habías pensado que te gusta mucho y que merece la pena. Y bueno, es un poco la idea esta de las antologías de varios autores. Y en el caso de Saco de Huesos nos parece particularmente interesante, teniendo en cuenta que los autores de habla hispana, sobre todo los que no son muy conocidos, tienen muy poquito escaparate. Tienen muy poquito escaparate y visto que hay muy pocas revistas en activo y que revistas generalistas aún hay menos y las revistas generalistas aún ponen más pegas a los relatos fantásticos o de terror, nos parece interesante que haya antologías con varios autores. El 13 es un poco nuestro número fetiche, porque al leer esas obras, algunos lectores van a decir, ahí va, me encanta la visión que tiene esta escritora o que tiene este autor, y vaya, tengo la biografía al lado y descubro que acaba de sacar novela, y que la novela es de algo que me interesa, o ha sacado antología en solitario. Incluso a veces pillas cariño a un personaje recurrente. Estoy pensando en el tema del detective solo y acabas buscando la antología completa en ese mismo universo, ¿no? En ese mismo mundo. Y creo que en ese sentido, Saco de Huesos, dentro de lo modesto que es el proyecto, tiene una carta para jugar, una carta que puede jugar ahí que tiene cierto valor, y es lo que nos empuja a seguir apostando por un producto, aunque a mí me sabe un poco malo siempre hablar de productos cuando se habla de libros, de un tipo de libro que quizás no tenga un público muy amplio, seamos sinceros, pero que sí que creemos que es un buen escaparate y una buena forma de abordar la narrativa. Es una buena forma de abordar la narrativa, es una buena forma de profundizar en la narrativa, lo cual tiene mucho interés para ciertos lectores y además da pistas sobre lo que se está cociendo en estos momentos en el panorama que nos interesa a nosotros, que es el género fosco y el fantástico. Así que bueno, aquí la explicación de por qué en Saco de Huesos apostamos por los libros de relatos de varios autores. Siempre con un hilo conductor y abordaremos ese tema quizás en el próximo videoblog. Y bueno, desde nuestra perspectiva modesta, intentando hacer cosas que tienen sentido y que sean interesantes. Espero que os hayamos aclarado un poco la postura de la editorial al respecto y que os hayamos picado un poco la curiosidad sobre este tipo de libros. Me despido hasta la próxima. No sé si será el jueves, porque como veis no es que esté recuperando mucho pie, pero bueno, vamos a intentar mantener la periodicidad de una semanica por videoblog. Hasta la próxima.